Hola, buenas madrugadas. Abrimos unos cuantos datos, ya veréis. Esta noche os hemos preparado un programa muy especial. Dos viajes nos esperan, intensos, llenos de aventuras, enigmas y descubrimientos. Algunos de ellos remarcan una parte de la historia fundamental de nuestro mundo. Seguiremos viaje por Tierra Santa para conoceremos los apasionantes detalles de un descubrimiento que ha cambiado la historia. Esas son parte de nuestras intenciones esta noche. Disfruta de ellas. Nos vamos de viaje. Un viaje que esta noche nos va a llevar por tierras sagradas. Y vamos, estas tierras sagradas también en España, a buscar a nuestro primer invitado, Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanito, ¿qué tal? Hoy no estás como el Derviche Blanco, siempre estás como el Derviche Blanco, sino como invitado especial del programa porque has hecho un estudio increíble acerca del Arca de la Alianza. Déjame que te presente para quien no te conoce, graduado en acupuntura tradicional china, acupuntura energética. Eres también monitor de Hatha Yoga, Sufi Yoga, Tai Chi Chuan y Qigong y autor de un montón de libros, entre muchas otras cosas que haces, como 50 cuentos universales para sanar tu vida, 33 secretos infalibles para atraer la felicidad y la paz, 99 cuentos y enseñanzas sufíes. ¿Y por qué le interesa ahora por el Arca de la Alianza, Manuel? El Arca de la Alianza, yo creo que, como decía Rosa, yo creo que es uno de los que estamos hablando de uno de los objetos de poder más sagrados, más temidos, más buscados y más deseados de toda la historia, y a mí siempre me ha cautivado el poder, el pensar que Dios se pudo manifestar cara a cara a través de ese objeto a Moisés, y que a partir de ahí surge toda una religión, no una religión, sino tres religiones, todos los prodigios, y que esa arca todavía puede estar rondando en algún lugar en nuestra tierra. Eso realmente me resulta evocador. Yo cada vez que profundizaba más preparando el programa, apasionante el tema, increíble cuando te vas metiendo como un túnel, descubriendo cantidad de secretos y una cosa te lleva a la otra, apasionante, Sí, y a cada secreto que vas descubriendo te va impactando más, te va enganchando más, con lo cual es sueño tras sueño tras sueño. Es como viajar de estrella en estrella, no tienes fin, pero no te cansas. Siempre estás descubriendo algún misterio, algo bonito, algo que te da un motivo para levantarte y para seguir respirando, porque nosotros estamos llenos de sueños. Yo creo que aparte de sangre y todos vísceras y todas estas cosas, también nos hacen vivir los sueños. Y sí, para mí el Arca de la Alianza es un sueño. Pues vamos a perseguir ese sueño, para seguir sintiéndonos vivos esta noche. 900-137-137, si queréis participar en esta aventura apasionante que vamos a iniciar ahora, después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. El Arca de la Alianza, el recipiente sagrado que contenía las tablas originales con los 10 mandamientos, era, según la historia bíblica, el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Tenía 2 codos y medio de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Construida en madera de acacia, estaba recubierta por dentro y por fuera del más puro de los oros. En su tapa dorada reposaban 2 querubines enfrentados en silenciosa vigilia. El arca fue construida por los hebreos a los pies del monte Sinaí, y es el objeto descrito más detalladamente del Antiguo Testamento. Los planos, según Moisés, venían directamente de Dios. Entre las 2 figuras de la parte superior del arca, Dios se comunicaba con los sumos sacerdotes en forma de una gran bola de humo de fuego. El arca era la prueba irrefutable, la señal y el sello de la presencia de Dios en la tierra.
En el Arca de la Alianza, Yahvé hacía sus prescripciones a Israel. Allí, el Señor le había dicho a Moisés: me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el Arca del Testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. El Arca de la Alianza. Descubramos algo más de sus secretos. Tema apasionante este del Arca, ¿verdad, Manuel? Increíble. ¿Te ha gustado la introducción? Me ha encantado y además es que de la voz de Rosa todo es bonito. Bueno, todo lo hace bonito. Vamos a tratar de ir dando algunos datos. Monte Sinaí. ¿Quién era Moisés? Moisés es el caudillo hebreo que, pasando por ser príncipe de Egipto, parece ser que de un momento a otro él se da cuenta de su verdadera naturaleza, de su verdadero pueblo, y da un giro drástico a su vida. De ser príncipe de Egipto pasa a interesarse por el pueblo hebreo y, de hecho, defendiendo a uno de sus compatriotas, parece ser que, acto fortuito, mata a un capataz egipcio, con lo cual tiene que huir. Él teme la ira de Faraón y huye a través del desierto hasta que se encuentra justamente a los pies de este monte, el monte Horeb. Monte Sinaí. Sinaí es una palabra que significa sencillamente desierto. Nosotros actualmente en el monte que decimos Sinaí, en la península del Sinaí, ahí hemos estado nosotros, lo hemos estado viendo y es el monte donde estuvo realmente Moisés. No puede ser el monte donde estuvo Moisés, porque los datos no concuerdan. Además, es un monte donde Santa Elena, la madre de Constantino, que yo supongo que es la primera promotora de viajes sagrados, llega y por las tradiciones locales la llevan directamente a esta cordillera, y ella piensa que tiene que ser, lógicamente Dios no se puede presentar en el monte más bajo, con lo cual el monte más alto es donde se presenta Dios. De ahí Jabal Musa, que es donde nosotros subimos este viaje que hicimos en el 2001 o 2002, pero no concuerdan, los datos no concuerdan. Sinaí, como te decía, es una palabra que significa sencillamente desierto. El verdadero monte es el monte Horeb, y Moisés llega a la tierra de Midian. En la tierra de Midian está en Arabia, es decir, cruzando el Mar Rojo, al otro lado. Si caminamos en línea recta en dirección a la Meca, encontramos que a medio camino de la Meca y el Mar Rojo hay un volcán. Nosotros tenemos en la Biblia una descripción del monte Horeb, una descripción bastante peculiar. Es un monte que, cuando la presencia de Dios está en él, por el día hay una columna de humo, pero por la noche esa columna se convierte en fuego. La descripción más parecida a un volcán. Bueno, pues curiosamente, en medio de este camino, como te digo, en medio también del desierto de Arabia, nos encontramos con un volcán llamado Jalal al-Bar. Pero si no fuera un volcán, también encontramos un poquito antes, porque también dice la Biblia que el verdadero monte Sinaí está a unas 11 jornadas de Cades Barnea. Cades Barnea, para que nos entendamos, es la zona norte de la península del Sinaí. Está a 11 jornadas de Cades Barnea. Bueno, pues precisamente a 11 jornadas de Cades Barnea, en la tierra de Midian, hay otra montaña cuya cima parece que ha sufrido una calcinación. Se llama Jabal al-Lawz. En árabe significa la montaña de la ley. Y es aquí donde la tradición árabe, y es aquí donde posiblemente podamos ubicar el verdadero monte Horeb. Y aclaramos un poco lo del monte Sinaí. Vamos a aclarar lo de Moisés. ¿Qué era el Arca de la Alianza?
El arca, como bien hemos dicho en la introducción, no es nada más que eso, es una caja de madera de acacia. La acacia es una planta muy común en Oriente Medio, es un material muy elástico, pero también es muy resistente al paso del tiempo. La caja estaría recubierta de oro, tanto por dentro como por fuera. Se le añadirían 4 anillas, 2 a cada lado. También se añadirían un par de varales con el mismo material, también estarían forrados de oro, y el cajón estaría cubierto con una losa de oro macizo, lo que se llamaría el propiciatorio, donde se tallarían también 2 querubines a ambos lados, uno frente al otro con las alas extendidas y las cabezas inclinadas. Pero realmente el arca, yo imaginaba que el arca sería grandiosa, magnífica. No, realmente no. En dimensiones el arca no sería mayor de 1 metro de largo por 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Es decir, prácticamente lo que hoy sería un bolso de mano. Y es curioso porque ahí es donde Dios se manifestaría, como decías antes, como una gran luz o como una densa nube cuando quisiera comunicarse con Moisés o los sumos sacerdotes. Sí, es muy curioso. Esta nube es muy significativa. De hecho, esta nube va a acompañar la presencia de Dios. La Sejina va a acompañar a toda la historia de Israel desde su inicio, desde aquí hasta Jesús. Nosotros vemos que esta nube aparece, simboliza la presencia de Dios y aparece en momentos muy puntuales, con arca o sin ella, ojo, porque nosotros sabemos que hay una nube cuando Moisés comienza el éxodo y saca a los hebreos de la ciudad de Ramasés, donde hoy sería Cantir. Fíjate qué curioso, Miguel, porque desde hace muchísimo tiempo se pensó que la historia del éxodo era un cuento, era una de las tantas historias que los escépticos dicen que no tienen ningún fundamento. Pues fíjate qué curioso que en el año 1983, como te digo, en la ciudad de Cantir, en Egipto, en el delta del Nilo, empiezan a hacer unas excavaciones y ¿sabes qué encuentran? ¿Qué encuentran? Encuentran la ciudad de Ramsés, es decir, Pi-Ramsés, donde la Biblia te está diciendo que los hebreos fueron esclavizados, que la construyeron y donde salieron desde este lugar hasta el monte Horeb. Y el arca, y la nube, en este éxodo, irá delante de ellos. Por el día será una nube y por la noche será una columna de fuego. Pero curiosa actuación de esta nube, que cuando los hebreos se ven forzados, se ven entre el Mar Rojo y los ejércitos del faraón, esta nube pasa a la retaguardia y bloquea el paso de los ejércitos egipcios. Veremos ahora. Sí, disculpa, veremos ahora la segunda parte de los poderes que tenía esta extraña arca. Dices también en este trabajo, perdón que te corte, luego seguimos con ello, y que no se enfaden los oyentes, que luego seguimos, que algunos se enfada y dicen, ¿por qué no? Se han encontrado más arcas en otros lugares, por ejemplo en la tumba de Tutankamón. Sí, de hecho, si podéis, en la próxima excursión que vayamos a Egipto, si podéis ir... Yo mañana me voy para allá, iré a verlo, no te preocupes. Pues mira, hazme caso, por favor, y cuando entres en el museo del Cairo, uno de los museos más maravillosos que podemos encontrar, justamente en la antesala de los tesoros que se encontraron, que Howard Carter encontró en la tumba de Tutankamón, podemos ver justamente un arca de la alianza, o por lo menos lo más parecido a un arca de la alianza, realmente similar a todo. Lo que pasa que en vez es un poquito más grande que el arca de hebrea, pero igual en todo. Está hecha de madera de acacia, está recubierta con oro, tiene 2 varales, y encima del propiciatorio, en lugar de querubines, lo que hay es una efigie del dios chacal, de Anubis. Lógicamente, esto lo encuentra, como digo, Howard Carter dentro de la KV62, que lo puedes ver en el Museo Egipcio. Dentro de estas cajas se utilizaban para guardar dentro los objetos sagrados de la religión, del culto a ese dios en particular. Es decir, que realmente el Arca de la Alianza, a semejanza de estas arcas que se hacen en Egipto, no tendría por qué ser nada más que eso, un contenedor para los objetos sagrados de la religión, de la nueva religión mosaica. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Esta noche con Manuel Fernández buscando el Arca de la Alianza. Algunos oyentes están preguntándonos si es cierto que la fotografía desde el satélite del Monte Ararat, fotografía del Arca de la Alianza. Lo que hay en el Monte Ararat es el Arca de Noé. No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando ahora. Dime, ¿construyen el Arca a los pies de ese monte? Y no solamente meter en ella esas tablas de la ley que había traído Moisés del monte, que le había entregado Yahvé, sino algo más. Tenemos dos versiones. En la Biblia tenemos dos versiones y son distintas. Por una parte, los más puristas te dicen, en el arca solamente están las dos tablas de la ley que Dios escribe con su propio dedo, están guardadas ahí, nada más. Sin embargo, por otra parte, en el Nuevo Testamento tenemos que Pablo afirma que dentro de ese arca también hay otros dos objetos sagrados. Un gomor de maná, un gomor es una unidad de medida, y el maná es un alimento milagroso que Dios hace descender del cielo y pone en la puerta de las jaimas, de las tiendas de los hebreos en su huida, en su éxodo, antes de llegar al monte Sinaí. Durante los 40 años que van a vagar por el desierto, Dios les da de comer este pan caído del cielo, que según la Biblia sabe a torta de miel. Bien, pues un gomor de este alimento estaría guardado en esta segunda versión que dice Pablo dentro también del arca, además de la vara de Aarón. La vara de Aarón es una vara de almendro que floreció, una vara seca que floreció justamente delante del hermano de Moisés, para demostrar que una prueba evidente de que él tenía que ser sacerdote entre las tribus. Según tengo aquí, el significado del arca iba más allá de lo simbólico. Tener el arca era tener a Dios. Era así de potente, de fuerte. Es que realmente el arca simboliza precisamente eso, la presencia de Dios. Dios se va a mudar de casa, por decirlo así. Se va a mudar desde el monte Sinaí a este arca de la alianza, que además está guardada dentro de un pequeño templo móvil que se llamará el tabernáculo, Mixán o la morada. Es un pequeño templo dentro de una tienda de campaña, templo portátil que tiene 2 habitaciones. Una pequeña habitación donde tras una cortina donde nadie puede pasar exceptuando Moisés, estará también el arca de la alianza, estará cubierta. Ahí Dios se va a manifestar bajando como una nube cada vez que Moisés, dice la Biblia, hablaba con él, hablaba con Dios como si fueran amigos íntimos. Y en la sala justamente anterior, estarían los demás objetos sagrados que todos tenemos en la memoria, es decir, la menorá, el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, un altar de incienso, y fuera de la tienda un altar para los sacrificios de animales y también un contenedor de agua para limpiarse los sacerdotes y limpiaran las manos. Ahí situamos el arca. Yahvé entrega a Moisés las tablas de la ley, la construyen y está en ese lugar a los pies de ese monte Horeb. Vamos a seguir un poco dando algunos datos, si te parece, ¿vale? Tras esa segunda introducción, si queréis intervenir 900-137-137, tenemos muchas llamadas esta noche. Tratamos de buscar el significado del Arca de la Alianza y trataremos de buscar el lugar donde está. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. Pues creo que adaptar la ciudad a las personas con discapacidad física es una inversión más. En España, unos 4 millones de personas tienen algún grado de discapacidad. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Muchas de ellas se enfrentan diariamente a escaleras sin rampas, aceras sin rebajes y todo tipo de obstáculos. Probablemente muchas personas pues limiten sus desplazamientos. Tienen el mismo derecho que tenemos nosotros a llevar un ritmo de vida normal. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de estas personas y de la accesibilidad. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. De esta singular reliquia. Tenía poderes legendarios. Detener el curso de los ríos, derribar montañas, infligir enfermedades o destruir ejércitos.
El Antiguo Testamento cuenta cómo durante la campaña de Josué para conquistar la ciudad de Jericó, el arca iba a la cabeza de su ejército. Durante 6 días, un grupo selecto de sacerdotes marchó alrededor de la ciudad llevando el arca con ellos. El 7º día finalizaron la 7ª y última vuelta, y al son de las trompetas de los sacerdotes, las murallas de Jericó se vinieron abajo. En más de 200 referencias, el Antiguo Testamento describe detalladamente los extraordinarios poderes del arca. Durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo en su caminar por el desierto. De ella. El Arca de la Alianza era capaz de parar los ríos, mover montañas. ¿Qué poderes tenía? Tenía varios poderes, como bien hemos dicho en esta intro. Dando vueltas a la ciudad de Jericó, hizo caer las murallas al toque de las trompetas. Es curioso, Miguel, porque quiero darte un dato histórico. Igualmente, que lo mismo que pasó con la ciudad de Cantir, que nadie se pensaba que allí podía estar Ramasés, pues en Jericó va a pasar exactamente igual. Nadie se cree el relato bíblico. Sin embargo, nosotros, que si Dios quiere nos vamos a Tierra Santa, vamos a poder visitar Jericó, vamos a ver algo muy sorprendente, y es que el relato bíblico y la arqueología van de la mano. Porque cuando veamos Jericó, las ruinas de Jericó, vamos a ver una ciudad cuyas murallas, es una ciudad cuadrada, 3 de las 4 murallas están caídas. Hay símbolos, hay signos de abrasión, signos de que la gente estaba haciendo su vida normal y sin embargo de repente tienen que salir huyendo, motivo más que evidente de una conquista. Pero lo curioso es esa muralla que queda en pie, porque es justamente lo que te está diciendo la Biblia. La Biblia te está diciendo que unos cabecillas de Josué entraron antes en la ciudad y antes de que los pillaran, una mujer les dio cobijo en su casa, llamada Rahab, y les diría que le perdonaran la vida cuando el arca de Dios destruyera la ciudad, y ellos le dijeron que desde su casa, en una de las murallas, echara hacia abajo un pañuelo de color escarlata y respetarían y Dios respetaría ese trozo de muralla, y eso lo vamos a ver en Jericó, está tal cual. Pero no podía ser, perdón que sea un poco incrédulo, el paso del tiempo, la erosión, no sé, y que se hubieran caído unas partes de la muralla, ¿no esa? ¿O coincide exactamente con lo que dice la Biblia? Coincide al pie de la letra con lo que dice la Biblia, y tú sabes, y lo sabes de sobra, que las casualidades y las causalidades en la historia no se llevan muy bien. Siempre que hay algo tal cual y es tan patente, es porque sucedió así, por increíble que nos pueda parecer. Pero además, justamente antes de que el arca destruyera las murallas de Jericó, también hizo otro milagro, es que detuvo el curso del río Jordán para que pasaran los hijos de Israel desde Jordania hasta la nueva tierra prometida. Pero no siempre el arca es tan amable, el arca es poderosa, y hay veces que su poder no es entendido por quienes, incluso ni por Moisés ni por Aarón. De hecho, hay un caso en el que 2 de los hijos de Aarón se acercan al arca con un incienso que parece ser que no era el recomendado por la Biblia, y le intentan ofrecer ese incienso, y del arca sale un rayo que los fulmina a los 2. Tenemos otro caso también incomprensible, es cuando David intenta mover el arca para llevarla a Jerusalén. La lleva en un carro tirado por bueyes, y hay un muchacho, se llama Uzá, que ve que hay un bache en el camino, el arca se puede caer, extiende la mano para sujetarla, igualmente cae fulminado. El arca tiene poder para, digamos, benéficos, pero también poderes muy extraños y muy terribles, incomprensibles. Si seguimos con más detalles de ese arca, hay quien piensa, y hay una pregunta que llega desde uno de nuestros oyentes, de si el arca de la alianza pudo ser de origen externo a nuestro planeta.
sería como comunicarse con una civilización extraterrestre. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Qué recogió Moisés de ese monte junto a las tablas de la ley? Esas tablas que traía. ¿Podía ser algo de origen extraño? Hay quien dice que el arca podía ser algo eléctrico, o podía generar algún tipo de energía extraña como para producir esos efectos. Esa pregunta es muy sugerente. Y claro, nos da que pensar como este oyente, pues sí, yo también tengo que confesarlo, yo también lo he pensado, que puede tener, quizás el arca contuviera dentro de sí algo que no fuera de este planeta. Bueno, es la respuesta más honrada que yo te puedo dar, es que no lo sé, no tengo ni idea de qué pudo, de si lo que encontró Moisés en la cima del Sinaí era de origen terrestre o extraterrestre. Déjame que lea unos datos que tengo aquí. Muchos aventuran que el arca era un condensador, un arma nuclear o una caja fuerte electrificada. En 1948 el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el arca era un condensador eléctrico. Y Eric von Daniken, en Recuerdos del Futuro, decía que era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y por fin Juan José Benítez, nuestro escritor favorito, dice que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios. Algo poderoso y potente al que solo se podían acercar los sacerdotes, el propio Moisés, y que tenían que ir protegidos con un manto de ¿qué era? Es el lino. Ellos tienen, porque mucha gente dice que los sacerdotes tenían que protegerse con el efod. El efod es un chaleco con las 12 piedras consagradas. No es cierto. Y realmente el arca algo de eléctrico tenía que tener, porque de hecho nadie puede acercarse, según las reglas que Dios le da a Moisés, nadie debe acercarse al arca sin llevar una vestidura de lino. Bien, Miguel, el lino es utilizado como un dieléctrico, es decir, un aislante. De hecho, todavía se utiliza, las tribus beduinas todavía lo utilizan en los techos de sus tiendas de campaña, de sus jaimas, como pararrayos. Entonces, es un aislante natural. Claro, que Dios te esté diciendo que no te acerques al arca sin llevar este vestido de lino, pues mira, algo es muy sugerente. Y luego los sacerdotes llevaban plomo, unos mandiles de plomo para aislarse también, o protegerse de lo que ahí hubiera. Puede ser que el plomo tuviera algo que ver. No recuerdo en este momento si la Biblia dice en sí plomo. Lo que recuerdo es que ellos llevan, por supuesto, pero además todos, no solamente los sacerdotes, sino David, cuando está bailando delante del arca, está vestido de lino. Todas las personas que se acercan al arca está vestido de lino. Pero el efod no puedo recordar en este momento si lleva plomo, lo siento. Vale. Déjame que siga un poquito con más datos que sacamos un poco de tu trabajo. Los filisteos la toman como un valioso trofeo y se la llevan a su territorio y le empiezan a pasar una serie de cosas tremendas, ¿no? Claro, esto es otro de los poderes terribles que tiene el arca. Es que cuando los filisteos la raptan, la ponen dentro del templo de su dios, del dios Dagón. Sin embargo, por 2 días consecutivos, el arca, la estatua del dios Dagón aparece inclinado ante el arca, y al tercer día innumerables plagas empiezan a asolar a los filisteos. Tanto es así que se ven obligados a llevarse de nuevo a Israel y a pedirle por favor que se la quedaran y que no se la acercaran nunca más. el arca atrae pestes y desastres, parece ser, a aquellas personas que se alejan de Dios, pero sin embargo también es realmente agradable con los miembros de una casa, de la casa de Obededom, de Gad, que la custodia, y parece que su casa realmente se vivifica. De ahí que David recupere la confianza en el plan que tiene de poder trasladar el arca a Jerusalén y bueno, pues siga adelante con este plan y consecuentemente al final lo lleve a cabo. Un objeto que era capaz de despedir rayos de luz divina, detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto, tiene que encerrar poderes muy secretos. ¿Cómo viajaba? Ya para terminar, y vamos a pasar a la búsqueda del arca. De día era una nube y de noche era una luz. Y se detenía, y cuando se detenía todo el pueblo paraba hasta que esa nube quería volver a moverse. Sí,
curioso que parezca, es así. Por el día una nube la acompaña, por la noche la nube se convierte en una columna de fuego. Qué curioso, ¿no? Esto es que no deja de ser sugerente por el tema de la hipótesis que nos decía este oyente extraterrestre. Sin embargo, esto tiene una explicación teológica muy fundada. Es decir, igual que, si me lo permites, en un segundo te la comento. Uh-huh. De la misma forma que nosotros vamos a ver en el Museo Egipcio que encima del arca de Anubis está el dios Chacal, si nos damos cuenta, en el arca de la alianza, encima hay 2 querubines. Los querubines, si nos alejamos de la tradición cristiana y vamos al origen, a la tradición hebrea, los querubines, la palabra querub, está asociado a las fuerzas de la naturaleza, con lo cual que haya 2 querubines encima del arca, lo que te está diciendo es que dentro, en el interior del arca, podría haber algo, lo que fuera, capaz de desencadenar fenómenos naturales terribles, pero naturales, como podría ser, como estamos viendo que puede ser una nube o una columna de fuego. Sugerente. O las 10 plagas, que también son fenómenos naturales, las 10 plagas que asolaron Egipto. Seguimos adelante, ¿te parece? 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, la tercera parte de esa búsqueda que estamos realizando hoy del Arca de la Alianza. Esta noche, en Espacio en Blanco... Sí, yo con mis propias manos he podido sacar monedas del siglo I, que se puede distinguir la acuñación, anzuelos, por ejemplo, útiles de pesca, muchos. Lo que más me impresiona a mí es porque eso es muy relacionado con el mar de Galilea y con los apóstoles, ¿no?, que eran casi todos pescadores, y monedas. Yo me recuerdo que el padre Juan decía: nadie podrá descartar la posibilidad de que con esa moneda María Magdalena compró el pan. Nuestros pasos se encaminan esta noche tras las huellas del Arca de la Alianza. Los primeros datos la sitúan en una ciudad sagrada, Jerusalén. Jerusalén tiene un carácter espiritual. Atrae a peregrinos de todo el mundo. En la época medieval se pensaba que era el centro del universo. Durante milenios ha sido literalmente el centro de todas las religiones occidentales. Una ciudad que fue fundada con un propósito: albergar el Arca de la Alianza. El Templo de Salomón, el lugar donde estuvo el arca. Luego sus restos se pierden. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén se convirtió en el centro de la vida política y religiosa de Tierra Santa. En el corazón de la ciudad estaba el templo que este rey construyó para albergar el Arca de la Alianza. Esta permaneció en el templo hasta algún tiempo después del año 900 a.C. Entonces desapareció misteriosamente. Prácticamente no se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Cómo pudo desaparecer el objeto más importante del mundo occidental sin dejar rastro o ni siquiera referencias de haber desaparecido? ¿Y dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad? ¿Cómo desapareció el Arca de la Alianza? ¿Dónde se puede encontrar en la actualidad? Son preguntas a las que intentaremos dar respuesta en los próximos minutos. Te pido, nos queda muy poquito tiempo, te invito a que luego vengas con nosotros a Magdala, a la segunda parte del programa, con el segundo invitado que está esperando. Tierra Santa sigue estando con nosotros y te pido, si puedes, que seas breve. Sabemos que el Arca, después de todo ese periplo por el desierto, llega a Jerusalén, se construye el templo una y una segunda vez, y luego, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde está el arca? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo cuál de las dos? ¿Hay dos arcas? Hay dos arcas. ¿Hay dos arcas? Hay dos arcas. Cuéntamelo. Al menos eso es lo que podemos sacar del libro de Deuteronomio 5. Si bien la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los 4 últimos desde el Éxodo hasta Deuteronomio,
los tres, Éxodo, Levítico y Números, te están diciendo que el arca es como lo acabamos de describir, con los dos querubines, que la hizo Bezalel, el nieto de Uri, fue el destinado para hacerla y que contendría las tablas de la ley. Después el quinto libro te está diciendo que hay un arca que fue hecha con las manos de Moisés para albergar las tablas de la ley. Espera, con lo cual, sí. Él, una de las veces que baja del monte Sinaí, rompe las tablas de la ley porque se enfada, porque su gente está adorando a becerros y demás, y se construye una nueva arca para volver a meter otras tablas de la ley. Lo que se construye son dos nuevas tablas. Sí. Según Deuteronomio parece que no le da importancia a este arca de los varales, perdón, de los querubines, y Deuteronomio dice que cuando Moisés sube por segunda vez al monte, Dios le dice que haga, además de estas dos tablas, una arca hecha de su propia mano. Así que tenemos dos posibilidades muy sugerentes. La primera es que realmente haya dos arcas. Y de ahí esa confusión que yo te decía en la primera parte, de que, bueno, en el Antiguo Testamento dicen que solamente una de las arcas tiene las dos tablas de la ley, porque la otra tendría el resto de las tablas de la ley, las primeras tablas que fueron destruidas por Moisés. Evidentemente nadie se le pasaría por la cabeza tirar a la basura algo que ha escrito el dedo de Dios, con lo cual tiene sentido que se hiciera también un receptáculo para contenerlas, que contuviera también el gomor y que contuviera también esta rama de almendro que floreció con Aarón. Entonces la cuestión es muy sugerente. O Deuteronomio, el libro de Deuteronomio no sabe lo que está hablando, o realmente había dos arcas. Perdona que de vez en cuando ponemos musiquita. Dos arcas. Como no tenemos mucho tiempo, preguntan dónde se puede encontrar. En el Monte Nebo, que es otro de los lugares donde parece que fue. Ahí parece datos históricos que pasa por la isla Elefantina, el lugar que vamos a ver dentro de nada también por ahí. Llega a Zimbabue, llega a Etiopía, o luego entran te lo preguntaré, los templarios. Etiopía, esa idea de que puede estar en Aksum, en Etiopía, que también vamos a ir este año a buscar el Arca de la Alianza. Yo me inclino mucho por esta cuestión. Me inclino mucho por una razón muy sencilla, es que el arca desaparece justamente en el momento que debe de desaparecer. De hecho, en el Talmud es un libro de historia, bueno, de comentarios de hebreos, ellos te están diciendo, los sacerdotes te están diciendo que cuando el arca se veía en peligro, los sacerdotes la trasladaban del lugar. Y no hay mayor peligro que cuando Salomón deja el trono a sus dos hijos, a Jeroboam y a Roboam, porque Jeroboam se hace un títere, básicamente, del faraón egipcio Sisac. Y Sisac, junto con este hijo de Salomón, saquea Jerusalén, saquea todo el templo, pero no dice nada del arca. En las crónicas de los tesoros que se lleva, el arca no aparece, pero es que tampoco aparece ya en ningún sitio. Aquí es la primera vez que el arca desaparece. Lo que no sabemos es cuál de las dos arcas ha desaparecido, la de los querubines o la que hizo Moisés con su propia mano. Ya. Lo que sí tenemos es que hay pruebas suficientes en la cuenca del Nilo, por ejemplo, si pudo bajar por allí, como tú bien decías, en Isla Elefantina, parece ser que estuvo allí asentada en ese templo también hebreo que estaba construido y que todavía se puede visitar. Pero también podemos encontrar, y esto es muy sugerente, Miguel, podemos encontrar el paso del Arca de la Alianza en la Meca. ¿En la Meca? A la vista de todos. ¿Sí? Lo que te voy a decir ahora mismo puede levantar ampollas, pero es que es una casualidad increíble. Bueno. Nosotros sabemos, por la descripción que encontramos en la Biblia, como hemos dicho, que el cajón del pacto es rectangular. Bien, originalmente la Kaaba, el edificio por antonomasia islámico, antes de las diversas reconstrucciones que hicieron, la hicieron con forma de cubo, era rectangular. Y y tiene evidentemente un origen hebreo. Ellos el Islam la remonta a la época de Ismael. Bien, crónicas de comunidades judías de la época que vivían en la Meca sostienen que el arca pasó por allí.
vamos a volver otra vez a la cava. En el interior del arca se guardaban las 2 tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí. Bien, en la cava se ubican 2 piedras negras. Posiblemente sean aerolitos, que la tradición islámica asegura que son parte del paraíso original y que caen a la tierra para el regocijo de los hombres. El arca de la alianza está cubierta con una tela azul para impedir que la gente la mirase. La cava igualmente está cubierta por la tela de Damasco, un manto de color oscuro que la tapa por completo. La cava está construida de granito oscuro. El arca está hecha de madera de acacia, una madera que es casi negra. Pero el arca no se queda ahí. El arca baja hasta Babilonia. Aquí pudo estar de paso, como decimos, pero el arca realmente se asienta en la isla de Tanakirkos, en Etiopía. He dicho Babilonia, perdón, en Etiopía. Etiopía. Curioso. Casi a punto de terminar. Déjame que lea algunas cosas que tengo por aquí. El diario británico The Telegraph estuvo en un reportaje, estuvo entrevistando al rabino Chaim Ritzman y afirmó que la Santa Reliquia estaba ubicada a 1 kilómetro del actual templo de Jerusalén, oculta en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón. Ritzman agregó que los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación que indica la posición exacta. Sabemos dónde ha estado el arca durante miles de años, podríamos cavar para sacarla, pero esta zona está controlada por los musulmanes. ¿Qué me dices? Quizás estén esos túneles también asmodeos que hay en el túnel del templo de Salomón. Sí. Sí, esta es una teoría. A mí también me es bastante sugerente. Además, cuando pasemos por estos túneles asmoneos, vamos a ver que la gente va allí a rezar porque piensan que están más cerca del Arca de la Alianza. Lo que pasa es que lo que decía este oyente es cierto. La Biblia dice, y lo dice claramente, que la gloria de Yahvé no la llama arca cuando Nabucodonosor es la segunda, es la destrucción del templo de Salomón, cuando Nabucodonosor entra en Jerusalén, lo destruye absolutamente todo, se lleva todos los tesoros, pero dice Ezequiel en su libro que la gloria de Yahvé salió por la puerta de Oriente y después la encontramos en un libro apócrifo hebreo, segunda de Macabeos, si mal no recuerdo, que fue el profeta Jeremías quien la escondió en el monte Nebo, es decir, en la tumba de Moisés. Y hay una profecía además en estos libros, es que el arca no regresará, la gloria de Yahvé regresará por el mismo lugar por donde se partió, por el pórtico oriental. Curiosamente, cuando se reconstruye, vuelven los hebreos de Babilonia, se reconstruye el segundo templo, los hebreos empiezan a llorar. El pueblo judío empieza a llorar porque este templo no tiene nada que ver con el primero, con la solemnidad del primero. Entonces Dios, por el profeta Amós, le dice: no os preocupéis porque veréis la gloria del Mesías. Y la gloria del Mesías vendrá por el pórtico oriente. ¿Sabes por dónde pasó Jesús hace 2000 años como la gloria de Yahvé, como la nueva arca de la alianza? Por el pórtico del oriente. Por el pórtico oriente, por la Golden Gate, que hoy, cuando vayamos a Jerusalén, vamos a ver que está cerrada cada canto, ya da igual, porque la nueva arca de la alianza ya estuvo aquí, es Jesús en la gloria de Yahvé, que además vemos que esa nube le acompaña en el monte Tabor, en un monte muy sugerente, donde si Dios quiere que podamos subir, porque justamente en ese monte Tabor baja una nube que acompaña a Jesús y que lo transfigura. Muy curioso. En un minuto terminamos. Para colmo llegan los templarios, la similitud de las vírgenes negras, y hablas en tu trabajo que a lo mejor otro lugar donde pudiera estar el arca es en la catedral de Chartres. Sí, esto para mí es muy sugerente, porque recordemos que los templarios se quedan excavando. A ver, primero viene un caballero, Hugo de Payns, llega a Jerusalén... Sé breve si puede, sé que tenemos 2 minutitos. Para concretar, ¿qué hacían 9 caballeros sentados en años? 9 años excavando allí sin hacer otra cosa, ¿verdad? Pero es que sí que encuentran algo. Sí. Y lo que encuentran es lo que la gente puede ver ahora mismo, se mete en Facebook, en la página de Espacio en Blanco. Se encuentran con que debajo de la roca fundacional hay una cueva con una elevación
que tiene exactamente las mismas medidas que el arca y que además concuerda al pie de la letra con lo que dice el Talmud, cuando los sacerdotes hebreos aseguran que cuando la ciudad está en peligro, el arca es trasladada a su sitio. Pues puede que su sitio no fuera nada más que a la vista de todos, pero debajo de tierra, porque esta gruta que hoy se llama Pozo de Almas, el constructor del templo del Domo de la Roca no sabe nada de ella. Es justamente en 1173 cuando pasa de nuevo el domo a manos musulmanes, cuando el historiador Ali de Herat la menciona en sus crónicas, justamente después de que los templarios abandonaran a Haram el Sharif. Entonces, realmente, los templarios pudieron encontrarla. Pues mira, yo apostaría que sí. ¿Por qué no? Con esta música casi terminamos este viaje, primer capítulo de este viaje a la búsqueda del Arca de la Alianza. Nemarito, gracias por el trabajo, sobre todo por los datos, las dos arcas, el poder que tenía, los lugares donde puede estar. Seguiremos investigando. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través del email de Espacio en Blanco. Hemos de hacer una pequeña pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Pero no os vayáis muy lejos, porque después de la información de la actualidad seguimos. Tenemos mucho que contaros. Vamos a seguir en Tierra Santa con otro descubrimiento que dicen que puede cambiar la idea que tenemos acerca de la historia. Magdala, la ciudad de María Magdalena, será nuestro argumento con alguien que ha estado excavando allí. No os lo perdáis. Nuestras redes sociales siguen abiertas, Blanco Radio en Twitter y en Facebook, por si queréis intervenir y estar con nosotros. Nos vemos unos minutitos, enseguida regresamos. El Espacio en Blanco enseguida continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco. Sí, yo con mis propias manos he podido sacar monedas del siglo I, que se puede distinguir la acuñación, anzuelos, por ejemplo, útiles de pesca, muchos. Lo que más me impresiona a mí es porque eso es muy relacionado con el mar de Galilea y con los apóstoles, ¿no?, que eran casi todos pescadores, y monedas. Yo me recuerdo que el padre Juan decía: nadie podrá descartar la posibilidad de que con esa moneda María Magdalena compró el pan. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los informativos seguimos, vuelven los misterios a Radio Nacional, y es un placer que en esta noche tan especial, comienzo de vacaciones, esas super vacaciones de Semana Santa, sigues ahí con nosotros. Buenas noches, buen trabajo si estás de turno en esta madrugada, en esas cantidad de trabajos nocturnos que hay. Buena semana si eres de los que nos descargas, esos cientos de miles de personas que utilizan el podcast de Radio Nacional para descargar el programa. Y saludos desde España a los que os servís de esta antena de Radio Nacional para sintonizarnos. Abrazos desde España, no nos olvidamos de vosotros. Primer tiempo, nuestra primera hora nos llevó de viaje tras las huellas del Arca de la Alianza, lugares misteriosos que queremos visitar en breve para contaros lo que allí ocurre. Pero el viaje continúa, seguimos con un destino que vamos a conocer también en breve. Según dicen, tiene una trascendencia única en la historia de la humanidad, se sitúa en Tierra Santa, y esa es la introducción que nos sirve para continuar viaje. Nuestro próximo tiempo nos llevará a descubrir un lugar en Tierra Santa que ha resucitado de entre las ruinas del tiempo. Su nombre, Magdala. En él, junto al lago de Galilea, hay algo sorprendente que ha estado sucediendo en los últimos 9 años. La historia empieza en 2004, cuando Juan María Solana, director del Instituto Pontificio Notre Dame del Jerusalem Center, una residencia para peregrinos cristianos, tuvo la inspiración de crear un centro de retiro en la región de Galilea, donde Jesús transcurrió la mayor parte de su ministerio.
se adquirieron 4 parcelas de terreno de la costa noroeste del Mar de Galilea. Todas ellas, junto a la pequeña ciudad israelí de Migdal y la aldea árabe destruida de Al-Magdal, llamadas las dos así por Magdala, que era la única ciudad del lado occidental del Mar de Galilea, hasta que Herodes Antipas construyó Tiberias en el año 20. El plan del padre Solana era desmontar algunas viejas cabinas de playa y construir un centro de retiro para 300 personas, con un restaurante y un centro de espiritualidad. Hacia 2009, todo estaba a punto para que empezara la construcción, excepto una excavación rutinaria en el sitio que es obligatorio en la región. Nadie esperaba encontrar nada, pero a menos de 2 pies de la superficie, los excavadores toparon con algo duro, un banco de piedra. Así comienza esta fascinante historia. Nuestro siguiente invitado la ha vivido en primera persona. Dejemos que él mismo nos la siga relatando. De viaje hasta Tierra Santa y también de viaje por la historia para tratar de descubrir si algunas de las cosas que nos han contado históricamente hablando son ciertas. Para ello tenemos con nosotros a un periodista que además es escritor, productor audiovisual y que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Jesús García. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés de nuevo en el programa. Un placer mío, ya lo sabes. Proyecto Magdala. Te llamé el otro día porque, vamos, yo voy a ir dentro de poquito a Tierra Santa, vamos a llamarle Tierra Santa, y te decía si uno podía dormir allí, pero me interesa que nos cuentes algo más. ¿Qué es Magdala? ¿Cuándo lo descubriste tú? Magdala es una localidad en Israel, en Galilea, en la orilla del Mar de Galilea. La primera vez que yo, más allá de la figura histórica de María Magdalena, que es su lugar de procedencia, que yo conocí los terrenos de la actual Magdala fue en el año 2006. Yo estuve allí en octubre de 2006 haciendo unos reportajes. Había terminado ese verano, había habido un conflicto armado entre Líbano e Israel. Uh-huh. Está bastante cerca, ¿no?, de la zona fronteriza ya del Líbano. Sí, de hecho algunos misiles cayeron en la zona de Galilea, sí, procedentes del Líbano. Y bueno, pues estuve ahí haciendo unos reportajes al terminar el conflicto, un poco conociendo la situación, también por el tema de reavivar las peregrinaciones que se habían parado, obviamente. Habían dejado de llegar peregrinos a Tierra Santa por el conflicto armado aquel. Y bueno, pues en esa estancia allí, que fue de un par de semanas, conocí a un sacerdote mexicano que una de las cosas que me enseñó fue unos terrenos que había comprado en la orilla del Mar de Galilea, ¿no? ¿Que había comprado? Sí. O sea, ¿se puede llegar y comprar allí? No es nada sencillo. Claro, dicho así parece que... Sí. Está minquero, un pedacito allí, 10 metros cuadrados. El padre Juan había obtenido un poco más de 10 metros cuadrados. En total, al final, porque compró distintas parcelas, consiguió reunir un poco más de 8 hectáreas. 8 hectáreas. En la orilla del Mar de Galilea. Y sí es cierto que yo entonces no lo sabía tampoco, pero luego, al conocer la historia, no es sencillo que gente de allí venda tierra a foráneos, a extranjeros. Es complicado. Así empieza la historia. Y el padre, ¿cómo has dicho que se llamaba? Juan Solana. Mexicano. Legionario de Cristo. Luego me contarás qué significa eso. Sí. ¿Cómo, nacido en Puebla en 1960, siendo el pequeño de 13 hermanos, pone aquí en esta introducción? ¿Él por qué va allí? ¿Qué busca allí? Bueno, ¿Qué tiene? Él no va allí a buscar nada. A mí me hace mucha gracia porque es el protagonista de uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología judeocristiana de los últimos siglos, yo me atrevería a decir, y se lo encontró. Él no buscaba nada. Él es un sacerdote que era formador de novicios. Hay 1000 sitios en Tierra Santa para comprar un pedazo de tierra, ¿no? Porque allí... Sí, bueno, obviamente el Mar de Galilea sí que es significativo. Es el lugar en el que es el epicentro de la vida y de la actividad de Jesucristo en los años de vida pública. Cada vez que
leemos un pasaje del Evangelio que tiene que ver con un mar o con un lago, es el mar de Galilea, el lago de Genesaret también, ¿no? Tiene distintos nombres. Sí, igual, es lo mismo. Vale. La pesca milagrosa, Jesús camina sobre las aguas, en fin, un montón, la tempestad calmada, cruzó a la otra orilla, siempre se habla de este lago. Entonces, él lo que sí que quería, él fue enviado a Jerusalén para gestionar una propiedad del Vaticano, digamos un hotel, por así decirlo, para peregrinos. Él fue enviado a Jerusalén. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues tiene la inquietud por construir una iglesia y un albergue para peregrinos también en Galilea. Galilea está al norte, Jerusalén está más hacia el centro de Israel. Hay 2 horas de distancia en coche. Entonces, su misión está en Jerusalén, pero él tiene la inquietud de construir una iglesia y un albergue para peregrinos también en Galilea. Y al final, pues compra unos terrenos, pero para construir una iglesia y un albergue. Nada más, ya está. Que es algo que es muy común ahí en Tierra Santa, está lleno de iglesias y de albergues para peregrinos. ¿Esto ocurría en 1968? No, en 1968... ocurría antes. Sí, o sea, el padre Juan compra los terrenos en el año 2004. Vale. Que es cuando él, en el año 2004, llega a Tierra Santa y consigue comprar los terrenos en el año 2006. Y ya está, y compramos terrenos y tarda 3 años en conseguir poner en marcha el proyecto de la iglesia en cuanto a lo que es la construcción, es decir, pues adquirir permisos, recaudar financiación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando ya pueden meter las máquinas para construir una iglesia, el propio gobierno de Israel tiene un protocolo y hay que hacer una pequeña inspección rutinaria que se hace con todo para ver si hay algo. Esto se hace cada vez que... y normalmente pues no se encuentra, no hay nada. Y además, como dice el padre Juan, él confiaba y esperaba que no hubiese nada, porque si no, ¿qué puede pasar con mi proyecto? Todo el mundo sabe que cuando te metes en un proyecto de construcción, de las peores cosas que pueden suceder es que surja arqueología. Y nada más mover un palmo de tierra surgió arqueología. Y bueno, pues el susto inicial se fue confirmando poco a poco, porque lo primero que descubren es una sinagoga. Una sinagoga. Una sinagoga del siglo I. Una de las más antiguas. Efectivamente, en todo Israel solo las más antiguas que hay son del siglo I. Solo había 6 en todo Israel, esta es la 7ª, y esta es la primera tan antigua en Galilea. Porque hay otra por ejemplo, Cafarnaún, que es muy conocida, pero la arqueología que hay en la sinagoga de Cafarnaún ya es de la época bizantina, siglo III, siglo IV, que sí que es verdad que esa fue construida en el siglo III o siglo IV sobre las ruinas de otra más antigua, pero esa más antigua no está. Sin embargo, lo que tenemos en Magdala son las bancadas, las columnas, frescos, una serie de elementos, sí. Mosaicos, 7 metros de mosaico en un sitio, 1 metro en otro, y todo es del siglo I, todo es coetáneo de Jesucristo y coetáneo también en el tiempo con el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70, el templo. Todo eso se descubre en el año 2009, perdón. 2009. Vale, siguen excavando, supongo que el padre diría, se me ha ido el proyecto. Sí, la historia es que, bueno, en cuanto se descubren esta serie de cosas, obviamente que pues saltan las alarmas en lo que a mi proyecto se refiere. Sin embargo, sí que es verdad que surge un ánimo, un interés común, tanto con el padre Juan como con la Autoridad de Antigüedades de Israel, en preservar ese yacimiento y en promocionar la excavación para seguir descubriendo cosas. Entonces el padre Juan llega a una serie de acuerdos con el gobierno de Israel para cuidar la arqueología, seguir investigando e implementar su proyecto de iglesia de albergue para peregrinos, conservando la arqueología. Y entonces incluso el gobierno de Israel colabora también en este proyecto, digamos, con esa nueva visión, ¿no? Y efectivamente la iglesia ya está construida, el albergue o el hotel para los peregrinos está... la primera fase posiblemente se termine en este 2017, y al mismo tiempo esas ruinas se han conservado, se están cuidando, se están protegiendo, se están investigando todos los hallazgos y las excavaciones siguen adelante. Hay mucho por excavar todavía en Magdala. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
¿Por qué Magdala? ¿Se sabía que históricamente había un pueblo, una zona, no sé, sí, que se llamaba así? Se sabía, sí. De hecho, a unos entre 900 metros a 1 kilómetro más o menos del yacimiento existe un kibutz judío, que el nombre es Migdal. Hasta el año 48 existía un asentamiento árabe que era Al-Magdal, y al fin y al cabo son evoluciones en distintas lenguas del mismo nombre de Magdala, que es con el que se refiere Flavio Josefo en su libro Las guerras judías, a un asentamiento que había en ese lugar, pues por los espacios que él define con referencia a Tiberíades y a Cafarnaúm, en esa zona. Entonces es la Magdala de cuya procedencia era, bueno, su vecina más ilustre, ¿no? María de Magdala, María Magdalena, como se la define en los evangelios. Te iba a preguntar, ¿qué relación tiene María Magdalena con Magdala? ¿Había nacido allí? Simplemente en los evangelios, María Magdalena es un personaje que conocemos porque sale en los evangelios. En los evangelios se la describe como María de Magdala porque era natural si fuese de otro lugar, pues se habría puesto el apellido pues con otro lugar de procedencia, como por ejemplo Simón de Cirene. ¿Qué sabemos de Simón de Cirene? Bueno, pues que era de un lugar que era Cirene, por eso se le llama así, ¿no? Bien. ¿Y qué se ha encontrado en las ruinas, aparte de esa primera...? Bueno, se ha encontrado lo primero que se encontró es la sinagoga, que es lo más importante, y las sinagogas nunca estaban construidas en plan ermitaño, ¿no? Eran el núcleo de una urbe, de una localidad, de una comunidad. En torno a las sinagogas se han encontrado muchísimas cosas. Se han encontrado calles, se han encontrado plazas, se han encontrado mercados, se han encontrado casas de diferente categoría o estrato social por el tipo de construcción. Algunas de estas casas tienen mikvés, que son los baños rituales judíos en los que se bañaban, se purificaban, y de los cuales, en cuanto los han desenterrado, ha empezado a manar agua. Todavía funcionan. ¿Sí? Funcionan como si estuviesen siendo utilizados a día de hoy por manantiales subterráneos. Tienen sistema de llenado y de drenaje. El puerto se ha descubierto también. Lugares que tenían que ver con la industria de la conservación del pescado, piscinas o piletas donde se sazonaba el pescado para su conservación. Era muy conocido el pescado de Magdala en prácticamente todo el imperio. Y toda esta serie, un pueblo, digamos, con mucha actividad, con muchos elementos que además, cuando tú lees los escritos de Flavio Josefo, se te hace muy fácil imaginarte en plena actividad y en plena ebullición diaria, ¿no? Era un lugar, además, Magdala, que era atravesada por una calzada romana muy importante, la Vía Maris. Esta Vía Maris es una ruta comercial que unía Egipto, la parte del delta del Nilo, con la ruta de la seda en Damasco, y entonces atravesaba por Magdala. Que esto te hace explicarte también muy bien la rapidísima difusión de los acontecimientos que sucediesen en esa zona, como por ejemplo la actividad de Jesucristo y de su primera comunidad cristiana, que se difundió muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque era un lugar de tráfico muy, muy activo y de mucha densidad de personas, de comerciantes, de viajantes, de viajeros que iban para arriba y para abajo con sus comercios a cuestas y con sus vidas a cuestas, y al final vertebraban culturalmente una región. No creo que se me olvide, el Padre Juan, legionario de Cristo. Uh-huh. ¿Qué es eso de los legionarios de Cristo? Una congregación religiosa con una reciente triste historia, que bueno, los frailes que todavía forman parte de la congregación, como el Padre Juan, han superado, y la verdad es que ¿Estuvieron relacionados con algún tipo de escándalo? Sí, su fundador es el Padre Marcial Maciel. Marcial, sí. Sí, mexicano también. Y bueno, pues una de las historias más controvertidas y más avergonzantes de la Iglesia recientemente. Sin embargo, bueno, yo este tema también lo he tenido que tratar y estudiar a fondo para saber un poco con quién estaba haciendo yo, con quién me iba a excavar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, igual que la vida te da sorpresas muy negativas en personajes como este, también te ofrece sorprendentes vidas muy ricas humanamente hablando, como es la del Padre Juan. Vale. El Padre Juan se sienta allí, empieza con las excavaciones, está ya construido la iglesia, está construyendo ese albergue para peregrinos, que por eso te llamaba el otro día para decir, oye, ¿se puede ir ahí? Porque yo voy a ir dentro de nada y casi lo vas a pillar a punto, yo creo. Quiero visitarlo. ¿Cuándo te enteras tú que
¿Qué pintas tú en esa historia? ¿Qué te vas a excavar, pues, dices ahí? Sí, es una historia un poco... En fin, a ver, antes me has preguntado, ¿tú eres periodista? Bueno, sí, soy periodista, pero yo siempre me defino como contador de historias, buscador de relatos. Siempre estamos merodeando en torno a ver qué historia qué asombro, ¿no? Esconde cualquier esquina de la vida. Como te he dicho, yo conocí al padre Juan en el año 2006, pero prácticamente luego no volvimos a tener trato hasta el año 2013, que simplemente, parte de mi viaje de novios contuvo Israel. Y en una cena en Jerusalén con el padre Juan, pues porque al fin y al cabo vas allí y saludas, ¿no? ¿Qué tal? En una cena en Jerusalén me contó la historia de Magdala, me pareció apasionante y surgió la posibilidad de que hiciésemos un libro, pero para hacer un libro sobre Magdala tienes que ir a excavar. Claro. Si no sería tocar de oídas. Y con un componente arqueológico tan grande como tiene el proyecto Magdala, pues nos fuimos a excavar. Mi mujer, aprovechando que ella estaba en paro, nos fuimos allí, estuvimos en total entre pitos y flautas, hemos estado, pues un tiempo importante. Yo creo que yo he llegado a cerca de 2 meses, ella un poco menos, y pues sí, excavar es un trabajo arduo. No es como lo que cuentan de Indiana Jones, que de repente excavas y encuentras ahí el templo maldito y las calaveras de cristal y todo eso. Pero bueno, alguna cosita sí que encontramos. Sí, yo con mis propias manos he podido sacar monedas del siglo I, con que se puede distinguir la acuñación. Anzuelos, por ejemplo, útiles de pesca, muchos, porque era un pueblo pesquero. Y útiles de la vida diaria. Yo recuerdo con mucha asombro, ¿no? Excavar en una habitación de una casa que era el módulo que estábamos excavando en esa época, y en esa casa tenía un horno, y a mí me tocó de repente, vimos que yo estaba excavando en el horno, y sacar arena con carbonilla impresiona. Sí, porque son como los restos de la vida que se han quedado ahí, ¿no? Sí, porque yo decía que poco más y puedes sentir hasta el calor del horno, ¿no? Y efectivamente, muchísimos utensilios del día a día, pues vasijas, cuencos, perfumeros de cristal, horquillas, y pero lo que más me impresionó a mí eran los útiles de la pesca, porque eso es muy relacionado con el mar de Galilea y con los apóstoles, ¿no? Que eran casi todos pescadores, y monedas. Yo me recuerdo que el padre Juan decía: nadie podrá descartar la posibilidad de que con esa moneda María Magdalena compró el pan. Luego, Jesús, te preguntaré las uniones que tiene toda esta historia con lo que nos han contado de Jesús, y lo prueba históricamente. ¿Qué más hiciste? O sea, te encuentras allí, estás excavando, y ¿qué sientes? ¿O qué pasa como Medjugorje, que de repente se te transforma la vida? No. Son experiencias diferentes, ambas muy buenas y muy recomendables, y yo de las que yo recuerdo, tanto en el plano personal como profesional, por así decirlo, las que posiblemente más impacto hayan tenido en mi vida, ¿no? Tierra Santa, a mí muchas veces me hacen la pregunta trampa, ¿no? Porque yo soy conocido por haber escrito un libro sobre Medjugorje muy, medianamente conocido, y muchas veces me hacen la pregunta trampa: si solo pudieses elegir ir a uno de los 2 sitios en la vida, porque eliges uno y te mueres o algo así, ¿a dónde irías? ¿A Medjugorje o a Tierra Santa? ¿No? Y yo siempre digo lo mismo, mira, Medjugorje es un lugar al que ir ahora, y Tierra Santa es un lugar al que ir toda la vida. Y a Tierra Santa hay que ir también. Y además no hay que... Medjugorje, lo que pasa que lo que sea que esté sucediendo, está sucediendo ahora. Yo no sé si va a durar 1000 años, 100 años, 200 años, no lo sé. Y Tierra Santa, al fin y al cabo, es un lugar... es que se juntan tantas cosas en Tierra Santa. Fíjate, yo siempre a mis amigos lo he dicho, ¿no? A los que somos viajeros y nos gusta disfrutar de los viajes que no son enlatados, que son con, pues un poco sin mucha hoja de ruta. Yo decía, ¿no? Mira, si has conocido Roma, si has conocido Manhattan y si has conocido Jerusalén, pocas cosas ya te van a sorprender tanto como las cosas que has unido en estos 3 sitios, ¿eh? También he tenido la suerte de conocer África y Sudamérica, pero de impacto en lo que es tu vida hoy, tu conformación como persona, en la cultura y la civilización en la que has nacido. Si conoces Roma por el arte y la historia, si conoces Manhattan por el capitalismo y la civilización actual, y si conoces Jerusalén por la conjunción de esas 3 culturas, de la que, es que prácticamente todas las personas que yo conozco en el mundo forman parte de la cultura judía o de la musulmana o de la cristiana.
Y claro, en Jerusalén es que se junta todo. Es que Jerusalén es una maravillosa locura. Déjame que sea un poco crítico con respecto a eso, ¿vale? Sí. Dicen la ciudad de la paz. Sin embargo, sigue habiendo leña a diestro y siniestro desde que se fundó. En uno de los lugares más sagrados, esa capilla de esa iglesia de la Crucifixión, está repartido entre diferentes congregaciones cristianas. Si te pasas 1 milímetro, se pegan golpes y eso salió te cae un mamporro, en la televisión. Sí. Y dices, si este es el lugar donde... Es el lugar, mira, es el lugar más sagrado de la cristiandad, lo hemos convertido en una escombrera, sin ninguna duda. En realidad es un reflejo perfecto, por así decirlo, de la propia condición humana, pues lugares maravillosos y se convierten en lo que he dicho, en escombreras, ¿no? En lugares en los que hay empujones, gritos, desorden. Es cierto que la Basílica del Santo Sepulcro es el compendio del resultado de un montón de construcciones y destrucciones a lo largo de los siglos, y que luego allí cada cual ha ido haciendo como ha ido pudiendo, pero no deja de contener el lugar para el que la cristiandad es el más sagrado de todos, que es el lugar donde Cristo fue ajusticiado y asesinado y donde se fue depositado su cadáver. Entonces, no deja de ser eso, ¿no? La paradoja humana se concentra en un mismo edificio que, como estés un rato ahí, produce emociones diferentes, sí. Aceptando que Cristo históricamente hubiera existido. Te dicen cuando vas caminando por la Vía Dolorosa que por aquí caminó Cristo, sin embargo el pavimento original está 2 o 3 metros o 1 metro y pico debajo. O más. Entonces dices, posiblemente más, sí. ¿Nos están engañando? ¿Es un arquetipo de Jesucristo? Bueno, es posible que efectivamente... Dicho con todos los respetos, pero luego me critican a mí mucho, me dicen... Tienes que tener cuidado con el defensor de los... Sí. No, es cierto que vamos, la existencia de Cristo yo creo que está perfectamente contrastada como... Bueno, pues por ejemplo, yo para hacer el proyecto Magdala he tirado de los evangelios, obviamente, porque para mí las personas que redactaron esos evangelios merecen también su respeto, pero también he tirado de Flavio Josefo, que no era cristiano precisamente. Él era de nacimiento judío, de cultura judía, y se romanizó bastante por conveniencia. Y él atestiguó la existencia de Cristo también, bueno, y muchos otros que están en el libro también reflejados, ¿no? Pero sobre todo me he querido apoyar mucho en Flavio Josefo. Y bueno, la existencia de Cristo es incuestionable históricamente. Que pasó por esta calle o por esta piedra o tocó o se subió aquí o tal, bueno, pues obviamente no tenemos la documentación, por así decirlo, ¿no? No tenemos la fotografía ni se le grabó en imágenes porque no existían los métodos. Existían los que existían pues para contrastar tantos otros acontecimientos de la historia. Los escribanos y la gente que transmitía, pues como sabemos que Julio César estuvo en tal sitio, en tal época, bueno, pues porque hubo una gente que se ocupó en documentarla y merecen su respeto, porque vamos a dudar de ellos. Y es cierto que la figura de Cristo ha sido de las más estudiadas en este sentido, discutidas y no ha podido ser desmontada. Luego se podrán creer unas cosas acerca de Cristo u otras, pero que existió. De hecho, la sinagoga de Magdala... Es que eso te quería preguntar. ¿Ese descubrimiento aporta algo, ese descubrimiento arqueológico aporta algo a la figura histórica de Jesús? Sí, sin ninguna duda. La sinagoga de Magdala, tal y como la han datado los arqueólogos, que no todos son cristianos, de hecho el arqueólogo jefe de campo allí él es musulmán, Arfan Najjar, fue construida en torno al año 0, año 5 de nuestra era, según datamos nosotros por el calendario gregoriano. Y entre el año 40, 50, 60, cerca del año 50, sufre una ampliación en las dimensiones y una renovación en cuanto a lo que son los contenidos de esta sinagoga. Y esa remodelación de esa sinagoga deja una serie de elementos que lo que nos cuentan, una vez que los arqueólogos han llegado a unas conclusiones, es que en esa comunidad que habitaba y vivía en torno a esa sinagoga, en ese periodo que va del año 0 al año 40, en que se hace una remodelación, cambia de una manera radical su concepto de lo que es la sinagoga, tanto por el tema, por lo que es como edificio, como por su uso. Es un cambio conceptual absolutamente transgresor. ¿Debido a qué?
Entonces, yo le pregunté al arqueólogo, ¿qué pasó aquí entre el año 0 y el año 40 para que esta gente cambiase su edificio más, digamos, sagrado conceptualmente? Porque una cosa es cambiarlo arquitectónicamente, pero otra es conceptualmente. Y él me dijo, hombre, Jesucristo. Y yo le dije, vamos a ver, Arfan, pero tú eres musulmán. Un poco yo le tenía que hacer las preguntas que yo creía que... Ajá. Y él me respondió, sí, pero no soy idiota. Yo no creo que Jesucristo sea quien tú crees que es, la encarnación de Dios, el Hijo de Dios. Pero que Cristo estuvo aquí no te quepa ninguna duda. Nómadas. Es un sitio donde vienen de todas partes y el mercado es, como ven, sumamente informal. Un mercado con piraguas y casas flotantes. Nómadas. Con Álvaro Soto. Iquitos, una ciudad en mitad de la selva. Pero lo más interesante es darte el tiempo para poder identificar cuántos animales estás escuchando. Te esperamos en la Amazonía peruana. Es la puerta de entrada y Iquitos fundamentalmente es un punto de encuentro. Nómadas. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Jesús García dando una vuelta, mira, se va por la carne de gallina, dando una vuelta por esas tierras sagradas buscando al maestro. ¿Qué significa Magdala ahora? ¿Qué pretendes tú con este proyecto Magdala, dejándose por sentado que esa ha podido ser una prueba de la existencia Magdala de Cristo? Es un destino de peregrinaje, es un lugar al que si estás por Tierra Santa obviamente no vas solo a Magdala, sobre todo vas a Jerusalén, Belén, algunos lugares en Galilea. Pero bueno, Magdala como tal es también un destino de peregrinaje dentro de esa gran peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Es un lugar al que no se va de paso, es un lugar para reposar, contemplando el mismo mar, el mismo escenario, el mismo paisaje que contempló, que vivió, que fue el contexto de la vida de Jesucristo, de los apóstoles y de esa primera comunidad cristiana itinerante que la acompañaba, en el que había un grupo importante de mujeres. María Magdalena, también a los evangelios. De Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, dicen los evangelios. O sea, la esposa del ministro de Hacienda de Herodes, que no era un personaje que a los cristianos nos produzca simpatía, por así decirlo, ya era cristiana. Cosa que bueno, pues que ha sido para mí también un descubrimiento, ¿no? Entonces es un lugar en el que personas de muy diferente origen, Magdala es un lugar en el que personas de muy diferente origen, incluso de diferente fe, convergen en torno a un acontecimiento que sabemos que sucede allí o por aquellos lugares, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo a Magdala peregrinan a día de hoy muchísimos cristianos de diferente origen, como digo, o naturaleza, incluso iglesia, ¿no? Porque van a Tierra Santa, van cristianos católicos, pero también van pentecostales, evangélicos, en fin, bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero también están yendo muchísimos judíos, quieren conocer esta sinagoga que tiene unas connotaciones muy especiales para el judaísmo. Entonces al final es un lugar de encuentro de diferentes culturas, pero que sí que se dan cuenta allí, contemplando ese lugar y en ese sitio que han acontecido hechos importantísimos en la historia de la humanidad, de que a veces tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan o de las que pensamos que nos separan y que nos empeñamos en poner tantos acentos que a veces ya aburren. Entonces Magdala sí que es curioso ver cómo unos y otros convergen en este sitio y como poco pues se observan en silencio, no se agreden y aprenden al final de esa observación de lo que unos ofrecen allí y unos viven allí y los otros también. ¿Se puede visitar libremente? Sí, perfectamente, sí. El padre Juan está por allí y se le puede ver. Muchas de las veces es fácil encontrarle en Magdala. Mucho tiempo también se le ocupa Jerusalén porque su misión en realidad es Jerusalén, pero bueno, sí que suele estar un par de días o 3 a la semana, sí que está por Magdala. Vale. Magdala, nombre de mujer. María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? ¿La prostituta que salvó a Jesús? ¿La mujer de Jesús? Yo disiento de esa... Mucha gente se me va a echar encima, porque culturalmente pero siempre... lo está diciendo él. Sí. Digo para el defensor del oyente que lo juego. Sí, lo digo yo y lo dice buena parte de la cristiandad en el mundo. La imagen de María de Magdala, lo que sabemos de ella es que es una mujer procedente de Magdala que acompañó esa comunidad cristiana de Jesucristo. Sabemos de ella que fue testigo de Cristo resucitado. Es la primera persona a la que Cristo, una vez resucitado, se aparece, es a una mujer que se llama María de Magdala. No a su madre. No se aparece a su madre, ni a San Pedro, ni a ninguno de los apóstoles. Es a María de Magdala. La primera palabra de la que tenemos constancia, según los evangelios, que pronuncia Cristo resucitado es mujer.
Mujer. Se encuentra con María de Magdala, que está llorando, que está buscando el cadáver de su amigo, al que ha enterrado hace apenas 48 horas. ¿Has dicho amigo? Sí. Vale. He dicho amigo, sí. Luego te preguntaré un poco más acerca de eso. Buen amigo, sí. ¿Buen amigo con derecho a roce? No, no creo, no. Bueno, sigue y luego te entro por ahí. Y él, mujer, ¿por qué lloras? La primera palabra es mujer. Y a la persona que elige para darse a conocer una vez resucitado, presentar, es a una mujer. No es a San Pedro, no es a San Juan, no es a Santiago, no es a José de Arimatea. Es a una mujer. Como dando importancia. Pues estoy seguro de que no fue al azar. Tuvo que tener su acento. Han sido varios los papas ya desde hace muchos siglos que a María Magdalena la definen como el apóstol de los apóstoles. El apóstol de los apóstoles. Sí. Vale. ¿Y esa historia por ahí de que era una prostituta o...? A ver, siempre en esa historia radica culturalmente en la representación de María Magdalena como penitente o como pecadora desde hace unos cuantos siglos, pero por ejemplo en las iglesias cristianas orientales nunca se la ha representado así, no se tiene esa imagen de ella, de hecho les ofende. En la cultura, digamos, occidental, latina, sí que se tiene esa imagen de ella, pero es una tergiversación. Y el hallazgo de Magdala, arqueológicamente hablando, da bastantes pistas de que posiblemente, prácticamente con toda probabilidad, no fuese una prostituta. Sin embargo, a veces se la ha identificado con esa imagen, pues por lo que fuese, surgió esa tradición y como tal ha continuado, pero es bastante más que probable que María de Magdala no fuese prostituta, entre otras cosas, porque sería de una familia bien rica que no tuviese necesidad de practicarle el oficio más antiguo del mundo para ganarse la vida. Vale, y casi a punto de terminar, la relación con Jesucristo. En algunos sitios dicen que era más que amiga, sí, que incluso pudieron estar casados, que posiblemente incluso habían podido tener descendencia, sí, y que Magdala acabó en Francia, en esa otra zona. Sí, estaba allí en el sur de Francia, sí. La sangre real y todo aquello. Sí, Cuéntame, ¿qué se saca? Sí, es lo mismo que te he dicho. O sea, yo al final soy buscador de historias, pero soy periodista. Entonces tengo que atenerme a la documentación más cercana a la verdad que tenemos. La figura de Jesucristo genera muchísimas historias y leyendas y que hay que separar el polvo de la paja. Si hoy nos ponemos a separar el polvo de la paja, esa historia de relación amorosa entre María Magdalena y Jesús tiene más de polvo que de paja, sí, la verdad, sí. Un novelón, Sí, y al final date cuenta de una cosa, por ejemplo, cuando Dan Brown escribe el Código Da Vinci, por así decirlo, que es como el paradigma de esta historieta, mucha gente cuando ha leído el libro o ha visto la película se cree que Tom Hanks existe como el personaje que interpreta, ¿no? Tom Hanks es un actor, ¿eh? Entonces es una novela. Hay estudios pues que la gente se ha trabajado y que tienen un peso específico muy importante en el estudio de la figura de María de Magdala, que no son novelas, ¿no? Entonces, muy posiblemente ninguno de estos se haga millonario. Dan Brown sí se lo ha hecho. Sin embargo, lo que cuenta Dan Brown es novela. Y lo otro, por lo menos no podemos demostrar que sea como sugiere Dan Brown, ¿no? Entonces, a mí me gusta, aunque a veces sea más atractivo otra faceta de nuestra profesión, pero me gusta ir hacia las verdades. Lo siento, todavía no hemos visto la invitación de boda de Cristo con María de Magdala, todavía no la hemos visto. En el libro dices un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio. Y habéis dicho al comienzo de la entrevista que era el descubrimiento arqueológico más importante. ¿Estás convencido de ello? Uno de los más importantes de la arqueología judeocristiana, sí, posiblemente desde el hallazgo de la casa de San Pedro en Cafarnaúm, que es hace 120 años, más o menos. Pero sí, y para la arqueología judía, desde luego está en el top 10 seguro, porque la sinagoga de Magdala contiene un elemento, que es una piedra, la piedra de Magdala, que ha roto por completo a los arqueólogos expertos. Sí, porque es una maqueta de su tiempo, del Templo de Jerusalén. ¿Sí? Esto es una transgresión de la ley. La ley entonces, en tiempos del templo, el templo fue destruido en el año 70, el templo de Salomón.
no permitía que hubiese reproducciones artísticas de ningún tipo que hiciesen referencia al templo. ¿Por qué? Porque el templo era la casa de Yahvé, era donde habitaba Yahvé en la tierra, y de hecho en el Sancta Sanctorum, que era donde habitaba Yahvé, por así decirlo, solo entraba una persona, que era el sumo sacerdote, y al complejo que contenía el Sancta Sanctorum solo entraban los sacerdotes. Tú y yo no hubiésemos entrado. Igual éramos sacerdotes en aquel tiempo. Posiblemente sí, pero vamos, posiblemente no es lo más probable, porque además tenía que ver con un sistema, digamos, de castas, por así decirlo. Y bueno, pues si naces ahí sí, pero si no, no. Pero sobre todo no se podía representar nada que contuviese el Sancta Sanctorum. Y esta piedra es una maqueta de lo que contenía el Sancta Sanctorum y el resto del templo. Entonces es una maqueta de su tiempo, del Templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿O a dónde han concluido los arqueólogos que fueron tan transgresores estos judíos de Magdala en la época aún del templo? Y bueno, pues tiene que ver con los primeros, digamos, esbozos de la cristiandad. Esta comunidad de Magdala, como nos explicó el arqueólogo, sufre una transformación concepto de lo que es la sinagoga. Los judíos creían que Yahvé habitaba en el templo. Estos judíos de Magdala, hay un momento que empiezan a creer que Yahvé no habita solo en el templo, sino que habitan allí donde hay una comunidad que, como dijo Jesucristo, donde 2 o 3 de vosotros se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ellos ya empiezan a creer en la presencia de Dios en medio de la eclesia, que es una palabra que significa asamblea, que como bien sabes, pues se deriva en iglesia. Entonces, ellos ya eran iglesia. Lo que pasa es que no sabían cómo representar, por así decirlo, ¿no? Esa presencia de Yahvé en medio de ellos y no solo en el templo. Entonces lo que hacen es una reproducción del templo en medio de ellos y tallan esa piedra, que es una reproducción del templo del tamaño de una mesita de centro de salón, por así decirlo, ¿no? 50 metros por 45. 50 centímetros. 50 centímetros, perdona. Y efectivamente. Y entonces esto ha sido absolutamente transgresor desde el punto de vista arqueológico en lo que es la arqueología judía. No se lo han explicado les ha costado, pero bueno, y ver una reproducción de una menorá, por ejemplo, no existía una menorá tan antigua fuera del templo. Esta es la reproducción de una menorá, que es el candelabro sagrado judío. ¿Se ha encontrado también allí? Sí, está en la piedra de Magdala, sí. Tallada, una menorá, las 2 vasijas que contenían el aceite y el agua de las ofrendas en el Sancta Sanctorum, y los panes de las ofrendas. O sea, es una fotografía esculpida de lo que contenía el Sancta Sanctorum. Y esto te aseguro que es algo más que blasfemia para el judío de su tiempo. Entonces, es una transgresión. Yo lo defino de la siguiente manera y lo he contrastado con los arqueólogos y me han dado el visto bueno, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, es una especie de registro fósil de la primera comunidad cristiana, que estaban empezando a dejar de ser judíos sin saberlo, y estaban empezando a ser cristianos sin saberlo, porque fue una evolución muy, muy, muy pareja, ¿no? Y es algo así como el mono que tenía un pie todavía en el árbol y el otro ya había echado a andar en el suelo, dentro de lo que es la evolución del Homo sapiens. Y estos, pues eso, estaban dejando de ser judíos sin saberlo hacia dónde iban, pero era el inicio de la cristiandad, sin saberlo. ¿Qué queda ahora y terminamos de Magdala? ¿Cómo terminó ¿Cómo terminó Magdala? Sí, en el año 68. En el año 66 empieza una gran revolución de los judíos, sobre todo de los celotes, que era un poco la casta más violenta, independentista contra el Imperio Romano. Y acaba en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Un poco más tarde se destruyó Masada, pero digamos que el final es Jerusalén en el año 70. Los romanos, de camino a Jerusalén, una de las poblaciones que se encuentran de camino es Magdala. Y entonces ahí tiene lugar una batalla en el año 68, la batalla de Magdala, que está descrita con un lujo de detalle, aterrizada perfectamente, una crónica maravillosa de Flavio Josefo, que fue testigo directo a él no se lo contaron, él ha sido el que nos lo ha contado. Y Flavio Josefo fue apresado, de hecho, en la batalla de Magdala, y nos lo ha dejado descrito, y entonces en el año 68 Magdala fue abandonada, nunca más se volvió a habitar, entre otras cosas porque la orilla del mar se llenó de cadáveres, y un cadáver en tierra pues se puede quemar o se puede enterrar, pero flotando en la orilla es bastante peligroso, por epidemias y este tipo de cosas, contaminación del agua, etcétera, etcétera. Entonces fue abandonada y nunca más fue rehabitada,
por lo menos el núcleo en torno a la sinagoga. Un poquito más allá, como he dicho antes, pues sí hubo luego un asentamiento árabe más tarde, luego ya uno judío muchísimo más tarde. Pero se ha encontrado tal y como fue abandonada. O sea, la sinagoga, por ejemplo, no fue destruida, ni fue remodelada, ni fue tal y como fue abandonada en el año 68, y lo que nos hemos encontrado es una sinagoga abandonada. Alguna fuerza parece que ha intervenido, mágica o divina, parece que ha intervenido con el padre Juan y con todo lo que se relaciona con el proyecto Magdala, ¿no crees? Digo yo. Sin ninguna duda. ¿Por qué un formador de novicios mexicano de Puebla, que bueno, su experiencia ha sido en Italia, en España y en Nueva York, se convierte en descubridor, arqueólogo, sin quererlo? Porque si uno se empeña, pues al final lo puede conseguir, ¿no? Pero sin quererlo, y en protagonista de esta historia. Hay un episodio que si me permites voy a intentar... en toda esta historia del padre Juan hay un momento que necesita financiación para, como digo, para construir su iglesia. No, olvídate de la arqueología y de los descubrimientos que vinieron después. Entonces conoce a un personaje español, don Antonino Fernández, que fue un indiano, y se fue. Él es natural de Cerezales del Condado, una pequeña aldea de la provincia de León, y después de la Guerra Civil se va a México, entra como almacenero en una empresa que se llama Cervecera Modelo, la marca Coronita, por ejemplo, y otras 40 marcas de cerveza diferentes en México. Entra como almacenero y acaba siendo, décadas después, presidente de la compañía, millonario, en fin, un triunfador. El padre Juan consigue una entrevista con él y le dice, mire, tengo un proyecto, quiero comprar unos terrenos en Israel para construir una iglesia. Le puedo enseñar un PowerPoint. Entonces le enseña un PowerPoint. Cuando llevan 4 minutos de presentación, que duraba 5, don Antonino le pregunta, ¿cuánto necesita usted? El padre Juan le da una cifra mareante para el común de los mortales como nosotros. Don Antonino permanece impasible y al acabar la presentación le dice, cuente con ello. Gracias al donativo de don Antonino, un hombre, como digo, en fin, fuera de serie en todos los sentidos, compran esos terrenos. Años después surge el descubrimiento de Magdala, y un par de años después don Antonino va a conocer en su avión privado Tierra Santa y el descubrimiento que se ha conseguido gracias a su mecenazgo, ¿no? Entonces don Antonino cuenta la siguiente historia. Él a los 20 años le coge la guerra civil en España, tiene que ir al frente de Teruel. De su compañía, 900 hombres, sobreviven solo 7, él es uno de ellos. Sobrevive atravesando las líneas enemigas a caballo por la noche, a una lluvia de fuego de mortero y de metralla. El caballo muere, se parapeta debajo del cadáver del caballo. Al día siguiente, arrastrándose 2 kilómetros, llega a Zona Franca y al quitarse la capa del uniforme, él se da cuenta de que está bien, pero hay 32 agujeros de bala. 32. Y a él no le habían dado ni... Y él en ese momento se da cuenta de que está en esta vida de regalo, de que le han dado un regalo que tiene que descubrir a lo largo de su vida para qué es. Cuando conoce al padre Juan 60 años después y hace esta visita a Magdala, don Antonino le cuenta esta historia y dice, mira, a mí me pasó esto, yo he estado 60 años de mi vida sin saber por qué estaba viviendo de más. Me he hecho rico y no ha satisfecho esta pregunta, no me ha dado respuesta. Me casé, tampoco ha dado respuesta. Yo nunca he sabido por qué yo he sobrevivido de milagro durante 60 años. Al ver el descubrimiento de Magdala, puedo decirle que esto ha dado respuesta a esa pregunta que surgió en el frente de Teruel. Y le voy a decir más. ¿Sabe por qué yo le ayudé cuando entró en mi despacho y me pidió aquel donativo? Pues porque cuando usted entró en mi despacho yo oí una voz. Yo oí una voz. Ayuda a este sacerdote, ayuda a este cura, ayúdalo. Y yo le di la cantidad que usted me dio porque es la que me pidió, pero yo le hubiese ayudado, tanto con más como con menos. Cuando hemos visto no que la iglesia, sino el descubrimiento tan importante arqueológico como hemos hecho de Magdala y todo lo que conlleva, yo ahora sé que esta ha sido la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Y esta Magdala ha dado respuesta a por qué yo he vivido 60 años de más. No me extraña que seas un contador de historias. Qué bien lo haces. Bueno, la historia de Antonino está contada en una biografía autorizada
Se titula Don Antonio Fernández, un hombre modelo. Además, don Antonio falleció el pasado septiembre, está muy reciente todo esto. Y bueno, pues estamos descubriendo cosas de don Antonio tremendas. También fue víctima de un secuestro en los años 70, tenía un tiro en la pierna. Es decir, ha sobrevivido bastantes veces, ¿no?, de forma, digamos, milagrosa para descubrir Magdala. Gracias, Jesús, por habernos traído esta historia, contarnos esta historia tan mágica. Si alguien quiere saber más, forma de contacto, tener el libro, leerlo, ¿cómo puede hacer? El proyecto Magdala, editorial Gospar, sobre todo a través de internet, es la forma más rápida de encontrarlo en nuestra página web, gospaarts.com. Gospa Arts. En Amazon también, en fin, bueno, es fácil. El proyecto Magdala. Un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio, escrito por Jesús García. Gracias por habernos traído esta historia, haberla contado de esa manera. Y yo voy para allá a conocer Magdala. ¿Me dejas el contacto del Padre Juan? Por supuesto, vale. Te lo doy. Gracias, ha sido un Estará placer. encantado de enseñártelo además. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Te veo pronto. Ascoltimi, si tú lo sai. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Hola, soy Karka, desde Nido del Tigre, Tiger's Nest, en Bután. Saludos para los oyentes del Espacio en Blanco. Regresamos con esos saludos desde Bután que nos daba nuestro guía y regresamos de Magdala, esa tierra mágica, ese lugar mágico que dentro de poco nos gustará ir a conocer y que os contaremos. Tenemos que terminar, el tiempo del misterio concluye por hoy. Por delante una semana, una especial semana larga, llena de vacaciones y repleta de hechos sagrados que deseamos que disfrutéis. Hechos sagrados y fiestas en muchas partes de España, disfrutarlas, y si no, que el misterio y la fuerza de la primavera nos inunde a todos. Es el tiempo de la renovación y que renueve nuestras vidas. No os perdáis la emisión del sábado que viene, la historia de un aventurero a punto de perder la vida en los Andes, que parece que fue ayudado por ángeles. Descubrirlo junto a nosotros, aquí en Radio Nacional en 7 días. Todo este tiempo las redes sociales seguirán funcionando. Blanco Radio en Twitter y en el Face, y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email por si queréis mandarnos algo. Disfrutar de la semana, feliz Semana Santa, disfrutar también de este tiempo. Nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional y hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra mejor música. Feliz semana, os necesitamos para llenar el espacio en blanco y os esperamos. Cuidaros.